Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan el tema que estamos abordando en el año 2026, es decir, este año en que estamos ahorita. Estamos tratando el tema de establece tu reino. En el mes de enero yo traté el tema de establece tu reino en mi vida, haciendo un llamado a cada individuo. Porque para que el reino de Dios se establezca en el mundo, tienen que haber individuos que han declarado a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, pero no solamente le han declarado el Señor de sus vidas, sino que también le han hecho el Señor de sus vidas, que Cristo gobierne sus vidas, que es algo muy diferente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. El mes de febrero, el cual apenas ayer terminamos, tratamos el tema de la familia centrados en el matrimonio. Para que el reino de Dios se establezca en nuestra ciudad y en el mundo, no solamente tienen que haber individuos comprometidos con Cristo, sino también tienen que haber matrimonios consagrados a Cristo. Para que en el diseño de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando este hombre y esta mujer, esta pareja se somete al señorío de Cristo, pueden crear una familia entonces que vive bajo el reino de Dios. Pero a partir de hoy quiero tratar el tema, vamos a abrir un poquito más el abanico, de lo individual a lo familiar y de lo familiar a la sociedad, a la ciudad. Voy a tratar el tema de establece tu reino en mi ciudad. Hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que Cristo, la palabra de Dios morando y gobernando el corazón de las familias, de nuestros jóvenes y de nuestros niños, es la respuesta que necesita este mundo? Algunos, gloria sea al Señor. ¿Dónde están los que dijeron amén? Si usted no tiene esa convicción, jamás compartirá el evangelio. Si usted no está completamente convencido, saturado de esta verdad, lo tiene atrapado esta verdad, la respuesta para el mundo no es Donald Trump, no es el Partido Republicano, no son los demócratas, no es las ONGs, es Cristo habitando y gobernando el corazón de las personas. Amén. Esa es la realidad. Podrán implementar todo tipo de leyes en nuestra comunidad, impedir esto, lo otro, pero si el corazón del ser humano no es impactado y gobernado por la presencia de Cristo, la sociedad siempre va a sufrir. El matrimonio siempre va a sufrir, la familia siempre va a sufrir los estragos de Satanás y también de nuestro malvado corazón. Así es que, mis hermanos, yo anhelo que la iglesia Ríos de Agua Viva sea siempre una iglesia bíblica, creciente, misionera y también familiar, enfocados en la palabra misionera. Por lo tanto, voy a empezar esta serie de sermones basada en el libro de los Hechos, la iglesia primitiva, cómo ellos vivían la vida y cómo ellos pudieron impactar el mundo de la ciudad de Israel y el mundo entero. Y de ahí entonces rescatar algunos principios esenciales para nuestras vidas como iglesia, para poder impactar nuestra sociedad. No dudo que Ríos de Agua Viva alrededor de 26 años ha sido una tremenda bendición para muchas familias. Muchas de esas familias están aquí el día de hoy. Otras familias quizás han emigrado a otros estados, otros están en otros países, pero no dudo que Ríos de Agua Viva ha sido un faro de esperanza para muchas familias, para muchos matrimonios, para muchos de nuestros niños y jóvenes. A lo largo de los 26 años, ¿usted se imagina cuánta gente ha pasado por Ríos de Agua Viva? ¿Cuánta gente ha escuchado el evangelio a través de un hermano de Ríos de Agua Viva? A través de un joven que es una luz en la universidad, en el colegio, que precisamente se alimenta y crece en Ríos de Agua Viva o ha crecido en Ríos de Agua Viva. Hay muchas personas que han sido bendecidas a través de este ministerio. Ríos de Agua Viva también ha ofrendado a misioneros en Guatemala, en Cuba, en África, y de esa manera también contribuimos a la expansión del reino de Dios, que es lo principal. Contribuimos al reino de Dios en este mundo a través no solamente de lo que hacemos, sino de cómo oramos y de lo que damos para la gloria de nuestro Dios.
Mis hermanos, lo más importante y la misión más importante que tiene la iglesia es proclamar el evangelio de salvación, es ser testigos de Cristo. Soy inmortal hasta que mi misión se haya cumplido. Se lo voy a repetir. Soy inmortal hasta que mi misión se haya cumplido en este mundo, dijo el gran misionero Henry Martyn. Lo que esto quiere decir es que Dios no permitirá que ninguno de sus siervos vea la muerte hasta que Dios haya cumplido su misión a través de ese siervo. Hasta que Juan el Bautista no hubiese cumplido su misión, Herodes no podría decapitarlo. ¿Usted lo cree? Hasta que Daniel no hubiese cumplido su misión, no pudiese tampoco el rey Darío destruir su vida, ni sus enemigos, ni los leones. Hay que empezar a ver la vida desde el punto de vista bíblico. Este hombre, Henry Martyn, fue lo que quiso decir: soy un inmortal hasta que mi misión se haya cumplido. Para aquellos que temen cualquier otra amenaza en su vida, tienen que entender que no llegará ese mal hasta que Dios no lo permita según sus propósitos para tu vida. ¿Cuál era la misión de Henry Martyn? Él tenía una misión: ser un testigo fiel de Cristo en la India y en Persia a finales de los años 1700. Pocas cosas nos ayudarán a vivir con confianza plena, con entrega al Señor y determinación en el ministerio y en la vida, sin tener un sentido claro de nuestra misión en este mundo. ¿Cuál es la misión suya, mi estimado hermano y amigo? ¿Para qué usted vive? ¿Cuál es el propósito por el cual usted está aquí, ahora, en Ríos, en esta ciudad, en este país? ¿Por qué existe usted? Porque hasta que usted no encuentre un propósito más grande que usted mismo y que su propio bienestar, no va a encontrar felicidad, ni satisfacción, ni plenitud, ni podrá darle la gloria a Dios. Jesús resumió la vida y la misión del hombre en 2 mandamientos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. En ningún momento habló amarte a ti mismo necesariamente. Le voy a decir algo: la persona que no aprende a amar al prójimo, amar a Dios y por lo tanto servir y enfocarse también en otras necesidades, se va a dar cuenta, se enfocan en su propia isla, en su propio círculo, y viven vidas tristes, amargadas muchas veces, desagradables, porque están centralizados en ellos mismos. ¿Usted quiere ver una persona deprimida o ansiosa saliendo de esa depresión con el tiempo? Dele tareas que se enfoquen en el bienestar de otros, en bendecir a otros, en edificar a otros, en aconsejar a otros, en traer paz a otras personas, para que entonces pueda haber sentido de satisfacción también en nosotros. Lo que pasa es que en la era en que vivimos estamos centralizados en el yo y en el yo. Y por lo tanto, al hacer esto, hermano, no nos damos cuenta, pero no traemos respuestas a nuestras vidas, sino todo lo contrario, hacemos más grande y más grave la enfermedad y la herida que hay en el alma. Por eso es un bien, es una bendición para aquel ser humano que decide vivir como un testigo de Cristo, tratando de dar a conocer no mi vida, no mis logros, no lo que yo sé, no lo que yo siento, sino lo que Cristo hizo en mi vida, lo que yo he aprendido de la palabra de Dios, quién es Dios y lo que Dios puede hacer en la vida de otras personas. No hay cosa más triste que vivir centralizado en ti mismo, en mí mismo, y solamente pensar en mí, olvidando, ignorando y a veces menospreciando la obra gloriosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario para la bendición y para la salvación de todos los pecadores. Si centro mi vida en mí mismo, me olvido todas estas cosas, me enfoco en mi comodidad, en estar bien sentado, en tener todas las cosas en orden en mi vida. No quiero invertir tiempo en nada más que en aquello que me trae beneficio. El reino de Dios no puede progresar con gente centralizadas en sí mismo. No puede progresar. Porque el evangelio demanda, y la misión del evangelio demanda salir de tu zona de confort.
salir de tu comodidad, pensar en otros. Y por naturaleza eso no se nos da. Establece tu reino en mi ciudad. Podría pasar orando toda la mañana. Y creo que debo de empezar en oración. Pero si no hay una búsqueda de Dios y no hay una intención real para promover la gloria de Dios y el evangelio en mi comunidad, eso se va a quedar en una oración. Establece el evangelio de salvadora inmigrante. Es una propuesta de ley. Pero no entren a mi país. Porque entonces te maltrato, te juzgo, te sé cristianos hoy en día. Y no uno. Entonces él en este tiempo y les dijo: viréis dicho hasta este tiempo. Y les dijo: viréis dicho estas cosas que leo aquí, Galileos, de vosotros suplico tu asistencia y que podamos cumplir la misión que tú nos has encomendado. Ayúdanos a ser fieles testigos de Cristo. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. 3 cosas voy a decir en este sermón que si se las memoriza, si las recuerda. Centrados en el versículo, voy a hablar acerca del anatomía, voy a hablar del campo misionero, lo que sería los recursos del misionero, la naturaleza de nuestra misión y también y de lo que se trata nuestra misión en el mundo. Eran las 4:40 de la mañana y otra vez me sorprendí cuando abrí mi teléfono. Hablando, se venía comunicando, se venía promoviendo en muchos círculos. Llegó y que tiene guerra en toda esa zona del Medio Oriente. Estados Unidos se apoya en su capacidad militar, y es verdad, es muy grande, es muy fuerte, pero no hay capacidad en la iglesia desprovisto de la capacidad que viene de Dios para hacer su misión. El diablo no le teme a una iglesia llena de riquezas, llena de la mejor tecnología. Le teme a una iglesia llena del Espíritu Santo, que camina en el Espíritu Santo, que depende del Espíritu Santo, y que nosotros vamos a impactar nuestra sociedad. No es teniendo el mejor equipo de sonido, aunque queremos lo mejor. No es convertir esta iglesia en una discoteca con un montón de luces al ritmo de la música, que podamos saltar y con los los bajos golpeando nuestro corazón para que sintamos algo. Eso puede hacer bailar a un cadáver, pero no puede darle vida. Depender también de elementos carnales para mantenerlas. Y es cuando la iglesia hoy en día queda en una crisis total. Y la gente, queriendo sentir algo, va de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, tratando de ver qué más me conviene y no de qué puedo ofrecer a la obra y al reino de Dios. El diablo, estoy diciendo, cuando la iglesia olvida que dependemos totalmente de Cristo. Separados de mí, dice San Juan capítulo 15 versículo 5, separados de mí no pueden hacer nada, mis niños. Es inútil que hagan lo que hacen. Separados de mí, si no cuentan con mi respaldo, con el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús una vez más dice: pero recibiréis poder a instaurar el reino de Israel. Pero hay algo que ustedes sí necesitan, y que esto sí tiene que ver con ustedes, y es que van a recibir el poder del Espíritu Santo para que puedan ser, no nada más hacer ciertas cosas, sino para que puedan ser testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Jesús está afirmando, está declarando: esto es lo que va a acontecer. Jesús no le está pidiendo permiso a sus discípulos para hacer lo que va a hacer. Jesús solamente está revelándolas. Eso es poder. Eso es lo que crea una explosión para bien, para vida, para restauración y para orden en la vida del ser humano. Ustedes ven cómo quedó el sitio donde los Estados Unidos, y que mataron al líder de Irán, al gran Ayatollah,
Eso a algunos parientes suyos también. Pero el poder del Espíritu Santo es ese que causa un impacto profundo en el corazón del hombre, capaz no de matarlo ni de crear un caos. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y la tierra estaba en oscuridad, desordenada y vacía. Así se encuentra el corazón del hombre que no tiene a Cristo, en oscuridad, desordenado y vacío, hasta que llegue el Espíritu Santo y lo primero que trae es luz y luego trae orden a su vida para poder vivir la vida cristiana. El problema del creyente hoy en día es que está distraído con todas clases de cosas, en el trabajo, en las redes, en la TV, con los niños, en los deportes, pero se olvida que está en una guerra total, continua cada día. John Piper lo dijo así, el pastor John Piper: nunca sentirás la gran necesidad de orar cada día hasta que te des cuenta que estás en una continua lucha cada día. No, ahorita mis hijos están bien, así como se la puede dar a la iglesia también. No estoy diciendo que todas las bendiciones que tú tienes vienen del diablo, sino que hay que tener cuidado. Satanás no le teme a una iglesia rica, bendecida. Hablaban en nuevas lenguas. 4. Que cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pero mire el versículo 13, habla de que habían lenguas que hablaban cretenses, árabes. Los oímos hablar ¿de qué? En nuestras lenguas, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. El propósito principal de las lenguas tenía que ver con un propósito evangelístico: dar a conocer a estas personas que se habían juntado a diferentes lugares del Imperio Romano para adorar en Pascua, ahí, en esa Pascua donde murió Jesús, y se habían quedado ahí para adorar también y para celebrar la fiesta de los tabernáculos de Pentecostés. Y por lo tanto, estaban todas estas personas reunidas y decían: ¿cómo es que lo podemos oír en nuestro propio idioma? Si son galileos, no saben ni leer, ni escribir, nunca han recibido clases y están hablando las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Entonces, estaban testificando, dando a conocer a las personas quién era Dios, lo que Dios había hecho, las maravillas de Dios. Este es el Espíritu Santo también que los capacitó para hacer sanidades. Tanto que dice el versículo 12 al 16 del capítulo 5 de Hechos, que a la sombra de la gente sacaba a los enfermos para que al menos la sombra de Pedro los tocara. Este es el poder de Dios sobre todo, que transforma vida, que transforma corazones y que transforma familias. Porque igual que Israel, también, igual que el pueblo de Israel en el pasado, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de la iglesia primitiva, estos milagros solamente apuntaban a Dios y al poder de Dios. Y Dios en diferentes épocas se ha manifestado mayormente con milagros y prodigios a su palabra, que Él es digno de confianza. Dios sigue obrando, sigue manifestándose, pero el poder o el milagro más grande para la vida de una persona es el cambio que el Espíritu Santo trae al corazón del ser humano. Aquel que era mujeriego, de repente ahora es una persona transformada, devota y consagrada a su propia esposa. Aquel que era un borrachito que andaba en las calles y que nadie daba por él, ahora es una persona completamente transformada, sobria por el poder del Espíritu Santo. Aquella persona que se drogaba cada fin de semana o cada día ha sido rescatada. Aquella persona que simplemente no tenía esperanza y estaba a punto de suicidarse, vino Dios y tocó su corazón y transformó su vida. Ese es el poder, el milagro de Dios, el milagro más grande que puede experimentar un ser humano. El poder del Espíritu Santo nos capacita y tenemos que depender de Él, pero también toca el corazón de las personas, transformándolos, sanándonos y liberándonos. Dependamos
solamente del Espíritu. Usemos cualquier medio, cualquier recurso que no sea antibíblico, obviamente, pero al final del día tienes que darte cuenta, tú como creyente y como para ser fiel testigo de Cristo, tienes que depender cada día del Espíritu Santo. Cada vez que yo me levanto y me humillo delante de Dios, yo reconozco que lo único que me sostiene delante de Dios es su misericordia y su bondad. Ninguna de mis obras de justicia. Nada, nada. Aunque haya predicado un buen sermón o que haya enseñado en toda la semana, lo único que me sostiene delante de Dios es su misericordia. Y sé que esa convicción me la trae el Espíritu Santo. Porque nos encanta descansar en nuestras propias obras, en nuestra propia justicia, en lo que nosotros hacemos. Y es cuando viene la caída del creyente y de la iglesia. En segundo lugar, pensemos, ¿de qué se trata nuestra misión en el mundo? ¿Por qué estamos aquí? Jesús lo dice claramente. Mire el versículo 8 nuevamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El testigo de Jesús, el misionero de Cristo, solo debe contar lo que Dios ha hecho en su vida, lo que sabe de Dios y lo que Dios ha hecho por todo el mundo. Lo demás es secundario, hermano. La iglesia necesita hacer todo lo que hacemos, pero no olvidar que la misión principal que yo tengo es ser un testigo de Cristo, es ser una voz de Dios donde Dios te colocó. Que tu identidad esté afirmada en la palabra y en las palabras de Cristo, literalmente. Todo creyente, toda aquella persona que ha recibido el Espíritu Santo, lo recibiste para que seas transformado y para que seas un testigo de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Dios no depende de mí, Dios no depende de ríos de agua viva para impactar esta comunidad. Bien podrían descender legiones de ángeles como allá cuando Jesús nació y dio esta noticia a los pastores en cerca de Belén. Bien podría Dios enviar una hueste de ángeles y hacer un trabajo mucho más efectivo de lo que todos nosotros podemos hacer juntos. Pero Dios ha escogido que aquellos redimidos por los cuales Cristo murió, Jesús no murió por los ángeles, ni por los arcángeles, ni por los querubines. Cristo murió por los pecadores. Y quiere que los pecadores redimidos cuenten a los demás ¿qué hizo tu Dios por ti? ¿Hace sentido, verdad, hermano? Cristo no murió por los ángeles, Cristo murió por ti. Los ángeles no pueden contar un testimonio que ellos no tienen. Pero nosotros sí. Si Cristo mora en tu vida. Pero del 5 al 9% de creyentes testifican de Jesús. Del 5 al 9% hablan de que Cristo es la única verdad, el único camino y solamente en él hay vida eterna. Es decir, de cada 100 a lo máximo 9. Si en Río se juntan alrededor de 200 personas ya con uso de razón, sin contar niños. Y de estos 200 adultos, quizás no todos somos creyentes, pero pensemos en estos 200 que son creyentes. ¿Cuánto estaríamos evangelizando de verdad? ¿Cuánto estaríamos dando testimonio? Unas 10 personas con fidelidad, con unas 20 personas con fidelidad. De 10 a 20 personas, quizás 15. ¿Estás tú dentro de esos 15? ¿Estoy yo siendo un testigo de Cristo? Dios ciertamente no depende de mí, ni de mi capacidad, ni de mi fidelidad para salvar a los pecadores. Dios es autosuficiente. Pero Dios ha decidido usarnos a nosotros. La iglesia, entonces,
es como lo siguiente. Es como un velero, como un bote de estos que tienen velas. El Espíritu Santo es el viento que sopla. Y nosotros solamente tenemos que alzar la vela, levantar la vela. Porque si no levantas la vela, aunque el viento sople fuerte y recio, el velero no llegará a ningún lugar. Nosotros somos ese velero, pero tenemos que alzar la vela y decir y contar y hablar a las demás personas lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y lo que Cristo también hizo por ellos en la cruz del Calvario. Esta es una identidad vinculada inseparablemente a nuestra función. No dice seréis grandes administradores o seréis grandes estrellas, artistas cristianos. No seréis grandes servidores, ni tampoco dice seréis grandes líderes. Cuando venga el Espíritu Santo, me seréis mis testigos. Porque puedo ser el mejor administrador de una iglesia o de una compañía donde Dios me ponga. Puedo ser el mejor cantante en la iglesia. Puedo ser el mejor maestro en la iglesia. Pero si no estoy siendo un fiel testigo de Cristo allá afuera, el velero no va para ningún lugar. Tengo que levantar la vela. El llamado no es para ser estrellas en la iglesia, sino para ser testigo de Cristo. Usted es un testigo que sirve en la iglesia, en un ministerio. Y aquí se lo voy a ir con un poquito más despacio. Tu identidad es ser un testigo. Este es el punto. Yo sirvo en la iglesia, en el ministerio de la alabanza, pongamos. Ok, tú eres un testigo que sirves en el ministerio de alabanza. Que tu identidad no esté en el ministerio, que tu identidad esté en tu misión que Dios te dio. Usted es un testigo de Cristo en el lugar, en la compañía de donde Dios lo colocó. Si es como constructor, como pintor, poniendo ladrillo. Dios quiere que usted se identifique como un testigo de Dios, de Cristo, que trabaja o se dedica a la remodelación. O como doctor o como estudiante. Tú eres un testigo de Cristo en OU, en OSU, en la Universidad de los Nazarenos, donde tú vayas, en el college o en la high school. Tú debes verte como un testigo de Cristo. Es decir, tu identidad no te lo da el trabajo, te lo da Cristo. Entonces, cuando yo me evalúo así, mi perspectiva de la vida debería de cambiar. Porque entonces no estoy vinculado simplemente a hacer un trabajo, sino a ser un tipo de persona, y es a ser un testigo de Cristo. La pregunta es, ¿qué tipo de testigos somos? Porque ¿de qué sirve? ¿Qué es un testigo, pastor? Bueno, es alguien que ve o experimenta algo e informa lo que pasó. Eso es simplemente una definición. Alguien que ve o experimenta un evento e informa lo que pasó. Se supone que el creyente debe ser alguien que ha visto la mano de Dios en su vida. ¿Cuántos han visto la mano de Dios en su vida? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es misericordioso. Dios es bueno y bondadoso. ¿Cuántos han contado lo que Cristo ha hecho en sus vidas? Es alguien que ve o que experimenta algo y lo cuenta a los demás, le dice a los demás. Le animo a que aproveche esas oportunidades en las cuales Dios le da para ser un fiel testigo de Cristo, donde quiera que esté. Porque usted va a llegar a personas que yo no puedo llegar, así como usted no va a llegar a personas que yo sí puedo llegar. A todos Dios nos ha puesto en un lugar, en medio de tantas personas, para que seamos sus testigos. Me seréis testigos. Es la principal razón por la cual estamos aquí. Mientras oraba al Señor, creo que fue el jueves en la mañana, me levanté y oraba a Dios y le decía: Señor, ¿cómo comunico? Ya los hermanos saben que deben de evangelizar, ya los hermanos saben que deben de testificar. ¿Quién no sabe eso? Levanten la mano para que se la moche el enemigo. Todos saben eso, ¿sí o no? Que debemos de evangelizar, debemos de contar, debemos de hablar de Jesús. Pero Señor, y Dios me decía: imagínate,
No que me lo dijo audiblemente, sino que vino esta imagen a mi mente mientras oraba. Imagínate que hay una isla que se está prendiendo en llama. Y el fuego viene consumiendo todo lo que encuentra a su paso. Y luego tú eres enviado a este lugar. Tú eres enviado a este lugar en paracaídas para decirle a estas personas: hay un fuego abrasador que nadie puede detener. Tenemos que tomar ese camino. Al final encontrarás un barco para todos ustedes, para los que se quieran salvar y quieran salvar a su familia. Corramos hacia allá. Pero ten cuidado que al llegar a la isla, miren los grandes edificios que hay y miren los grandes manjares a lo que se dedica la gente y el entretenimiento y todas las cosas que hay allí, y te olvides del peligro y la razón por la cual estás allí. Y yo me decía: Señor, quizás yo he sido así. He perdido de vista de que la ira venidera cada día más se acerca a la humanidad. Que tu justicia, que el día del juicio se acerca. Amén. Que el día del juicio se acerca y cada uno de ustedes tendrá que comparecer ante el Dios que mira todas las cosas. Y dice las Escrituras que el mundo y todas estas cosas que vemos están reservadas incluso para el fuego. Todo va a ser con el fuego. Pero llegué a este mundo y Dios me mandó como misionero a la isla. Me acomodé, me entretuve en programas, en cosas de este mundo, construyendo mi propio imperio, y me olvidé que tengo una gran misión. Hermanos, usted y yo tenemos una misión en este mundo. La iglesia Ríos de Agua Viva tiene un compromiso y un deber con esta ciudad. Dios no tiene Ríos de Agua Viva aquí y ahora solamente para que nos juntemos nosotros aquí cada domingo y nos olvidemos de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cuál es tu campo misionero, mi hermano? Tu campo misionero es tu familia, tu vecino y los indígenas en la selva del Amazonas son nuestro campo misionero, es decir, el mundo entero. Pero empiezas con tu familia. La iglesia fue enviada. La iglesia no se le dijo: esperen en los templos a que todos vengan. De hecho, nunca ves un mandamiento en la Biblia que diga: invita a alguien que vaya a la iglesia. No estamos en contra de eso. Pero si te limitas a eso, decir, ve a la iglesia, quizás esa gente nunca vaya quizás a la iglesia. Pero ya lo tienes ahí. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 5 que la iglesia es la luz del mundo, no un templo. Que la iglesia es la sal de la tierra, no el templo, sino que yo estoy allí. Si tú estás prendido, el calor debería también de influenciar, impactar a las personas que están a tu alrededor. El campo misionero primeramente empieza con nuestra ciudad. Hemos sido enviados a buscar, a encontrar y a tratar de comunicar el evangelio para la salvación de los perdidos. Nunca fue la idea de Dios esperar a que las personas viniesen por sí mismas. Así como Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros también hemos sido enviados a buscar y a salvar lo que se había perdido. No tenemos una misión diferente, pero a veces la perdemos de vista. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. No digan: esperen que las naciones lleguen a ustedes. No, ustedes vayan a todas las naciones. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso estamos aquí nosotros, hermano. En un tiempo cuando se predicó este evangelio, cuando Jesús dijo esto, no se había conquistado América todavía. Pero Dios estaba pensando en usted y en mí.
Era un mundo desconocido. Quizás nosotros también somos parte de eso, de lo último o los confines de la tierra. El campo misionero es nuestra ciudad. El campo misionero también es nuestra región, en nuestro estado, nuestro país, Estados Unidos, pero también los confines de la tierra. Y en esa secuencia, en ese orden, se fue expandiendo el evangelio en el libro de los Hechos. Usted ve eso. Primero en Jerusalén y Judea, luego en Samaria, allá con la predicación de Felipe, en el capítulo 8 de Hechos. Luego hasta lo último de la tierra, podríamos pensar en Antioquía, ya un pueblo gentil, no sin rasgos ni parentescos raciales, biológicos con Israel. Antioquía, y finalmente Pablo acaba en Roma, la capital del mundo conocido de aquel entonces, del Imperio Romano. Y dice la Biblia, así termina la palabra de Dios en Hechos, sin impedimento. Así terminó predicando Pablo, en una casa sin impedimento. Por lo tanto, al unir nuestras voces y al testificar a las personas del amor y de la gracia, del perdón de Cristo, unimos nuestras voces y nuestros testimonios al testimonio de Noé, cuando predicaba y hablaba en los tiempos de Noé, en los tiempos del diluvio. Unimos nuestras voces también a los grandes profetas, a Isaías, a Jeremías, a Habacuc, a Ageo, que hablaban a la sociedad y hablaban a la comunidad: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque la ira venidera va a caer sobre nuestra humanidad. Arrepentidos. Y aquellos se burlaban. Aquellos incluso trataron de matar a algunos de nuestros amados hermanos, los profetas de Dios, como Jeremías, que fue incluso introducido en una cisterna y estuvo ahí por días lleno de tanto lodo y creyendo que iba a morir. Pero ahí predicó el evangelio con pasión. Uniríamos nuestras voces al mismo testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una responsabilidad en nuestra ciudad y con cada hispano donde Dios nos ha colocado. Hay alrededor de 240,000 hispanos en Oklahoma City. Esto representa el 16% de la población. Pero en las iglesias bautistas hispanas, se junta alrededor del 0.38%. Un porcentaje sumamente bajo. Del 100%, no llegamos ni al 1% impactando nuestra comunidad. ¿Qué hace la iglesia? Y no me refiero nada más a los programas, porque hay muchos programas buenos para la educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y también de los adultos. Pero de pronto nos hace falta más intención y más agresivos, ser más agresivos en nuestra tarea de decirle a nuestro chalán: hay un Cristo vivo que murió por ti. De decirle a nuestro jefe: tengo algo importante que decirle. Aprovechar las conversaciones que tenemos para decirle: ¿sabes qué? De hecho, yo conozco una historia. La historia de un joven que le pidió muchos sus bienes a su padre. Ni le diga que es historia bíblica. Y se fue lejos y lo malgastó todo. Y allá en la miseria se acordó de su padre. Es bueno que te acuerdes de Dios. Dios no se sorprende con tu miseria. No se sorprende con que te hayas olvidado de Él. Pero es tiempo de volver. Esta historia aparece en tal lugar en la Biblia. Aprende historias bíblicas. Cuénteles a los demás. Como Jesús le dijo a aquel ex endemoniado gadareno: ve a los tuyos, a tus parientes, y cuéntales, diles, sé un testigo de cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida. No te quedes con la bendición. ¿Quiénes le dirán a Cristo ahora: Señor, quiero ser un fiel testigo tuyo? Quizás he desperdiciado muchas oportunidades que has puesto en mi camino. Y quizás he estado envuelto en tantas cosas, centralizado en mí mismo, en hacer mi gran castillo, y me he olvidado que esta es una isla que se está consumiendo por el fuego. Y aunque no voy a ser irresponsable con mi familia y mi negocio, pero tampoco voy a ser irresponsable
con la misión por la cual tú me enviaste aquí, en este lugar, en esta iglesia. Quiero ser usado por ti. ¿Cuántos le quieren decir eso al Señor? Úsame, Señor, como un testigo. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Quiero ser lo que tú querías que yo fuese. Ser un testigo de tu amor. Lo que no le diste a los ángeles. Dice la Biblia que los ángeles anhelan decir lo que nosotros hacemos y hacer lo que nosotros hacemos. Pero Cristo se entregó por la iglesia. Y es la iglesia el instrumento de Dios para traer luz al mundo y salvación a los perdidos. Así que ahí donde está, incline su rostro y dígale al Señor en su corazón: mi Dios y mi Salvador, reconozco que hay mucha gente a mi alrededor a los cuales quizás no he sido un buen testigo de Cristo. Perdóname, Señor. Muéstrame mi maldad, porque hay gran necesidad a mi alrededor. La necesidad no es necesariamente, o el problema no es el alcohol o las drogas de las personas a mi alrededor, es la ausencia de Dios en sus vidas. Enséñame a reconocer esas oportunidades que me das cada día para hacer lo que aún los ángeles anhelan y se admiran de lo que nosotros podemos hacer, y es contar, comunicar, hablar a las personas de lo que tú has hecho por mi vida, de lo que tú has hecho por ellos en la cruz, de tu amor, de tu bondad, pero también de tu ira venidera sobre el mundo. Levanta hombres y fieles, oh mi Dios, aquí en este lugar, en Ríos de Agua Viva, que digan: establece tu reino en mi ciudad. Y yo quiero ser parte de eso. Yo quiero ser un testigo fiel en mi ciudad, mientras tenga vida, mientras dure el día, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar, dice tu palabra. Hay muchos que tienen necesidad en sus matrimonios, hijos quizás no convertidos, extraviados, esposos extraviados, esposas extraviadas. Tú conoces, mi Dios. Danos sabiduría para que sepamos alcanzar tanto a la persona que duerme a nuestro lado o en nuestro hogar, o aquellos que son nuestros familiares, como también aquellos indígenas que viven en una pequeña choza en las selvas. Tú eres la esperanza, y en el poder de tu Espíritu Santo sé que veremos vidas transformadas y una ciudad que se acerca a ti. En el nombre de Jesús.